¿Te imaginas un modelo de lenguaje de gran escala que no solo genera respuestas, sino que también busca y recupera información relevante al instante? LangChain es la herramienta que hace esto posible. En este vídeo te guiaré paso a paso para que puedas crear tu propia aplicación RAG usando LangChain. Si quieres descubrir cómo llevar tus proyectos de IA a un nuevo nivel de eficiencia y precisión, no te lo puedes perder. Yo soy Elvin Gómez, Coding Mindset en redes sociales, y esto es Garaje de Ideas Data Pills. Hablemos de aplicaciones RAG con LangChain. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero de todo, ¿qué es LangChain y por qué deberíamos de usarlo? A continuación, profundizaremos un poco en el LCL, el LangChain Expression Language, y por último, acabaremos viendo un ejemplo de código de cómo crear una aplicación RAG con LangChain. Pero primero de todo, ¿qué es LangChain? Pues bien, es un marco de código abierto diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones que utilizan modelos de lenguaje de gran escala. Es decir, es un framework que nos permite crear aplicaciones basadas en LLM de manera muy sencilla. Por otro lado, nos permite crear cadenas de acciones, y ahí viene el nombre de LangChain, cadenas de acciones que combinan estos modelos con otras herramientas y componentes, como bien pueden ser agentes de búsqueda, herramientas de manipulación de datos y muchas otras más. Por lo que al final nos ofrece una amplia gama de componentes y módulos preconstruidos, pero también permite personalizar y crear nuestras propias cadenas de acciones que se adapten a nuestras necesidades, por lo cual nos proporciona una grandísima flexibilidad y personalización. ¿Por qué deberíamos usar LangChain? Pues bien, uno de los principales motivos es que nos proporciona una interfaz de alto nivel y abstracciones para interactuar con los modelos, lo que facilita la creación de las aplicaciones que bien pueden llegar a ser muy complejas sin tenernos que preocupar por los detalles de implementación, por lo cual nos simplifica el desarrollo de las aplicaciones basadas en los modelos de lenguaje de gran escala. Por otro lado, también nos ayuda a ampliar las capacidades de estos modelos, ¿no? Nos permite combinar estos modelos con otras herramientas y componentes para crear aplicaciones mucho más complejas, potentes y versátiles. Por otro lado, también los componentes de LangChain son modulares y reutilizables, lo que facilita la creación de aplicaciones personalizadas y la experimentación con diferentes enfoques. Y esto lo hace ya que fomenta la modularidad y la reutilización gracias, entre otras cosas, al LCL que veremos a continuación. Y por último, pero no menos importante, es que también tiene una comunidad muy activa y en crecimiento. Vamos a ver en detalle qué es el LCL. Pues bien, el LCL es un lenguaje de programación que está diseñado específicamente para trabajar con LangChain y los modelos de lenguaje de gran escala. Esto nos permite crear las expresiones complejas que combinan llamadas a los modelos, la manipulación de datos y lógica condicional, por lo que al final nos simplifica la creación de cadenas de acciones complejas y facilita también la experimentación con diferentes enfoques, con lo cual nos proporciona un flujo de trabajo mucho más eficiente, que es una de las ventajas que hemos visto anteriormente y uno de los motivos principales por los que deberíamos usar LangChain. Y por último, nos ofrece un mayor control y personalización sobre el flujo de ejecución, ya que nos permite personalizar el comportamiento de las cadenas de acciones. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería este lenguaje, este LCL. Pues bien, una de las principales características es este palito que vemos aquí, es el pipe operator de Linux, es una de las claves. Esto es lo que nos va a permitir encadenar diferentes acciones. Aquí simplemente tenemos un ejemplo de cómo sería una llamada a un modelo partiendo de un prompt template. ¿Qué es un prompt template? Un prompt template nos permite crear un prompt con una variable, un placeholder, que vamos a poder variar, valga la redundancia, aquí como vemos a continuación, reutilizando el mismo prompt. Esto es muy útil cuando estamos experimentando con diferentes modelos, diferentes prompts, nos ahorra el tener que estar creando el prompt continuamente y probarlo con diferentes enfoques. Entonces, este prompt template lo creamos a partir de la clase chatPromptTemplate. Desde la función fromTemplate le pasamos el texto en cuestión y luego, utilizando los corchetes, aquí podemos poner cualquier palabra, en este caso es topic, pero esta palabra es la que vamos a tener que usar aquí cuando invoquemos el modelo, indicándole cuál va a ser el valor de este placeholder, de esta variable que hemos creado aquí. Vale, luego por último tenemos un output parser. Básicamente esto es una clase de LangChain que nos va a ayudar a extraer el texto y a formatear la respuesta del modelo. Entonces, por último, creamos nuestra cadena. ¿Qué hace este pipe operator? Esto básicamente lo que indica es que el output de aquí va a suponer el input del siguiente paso, y así sucesivamente. El output de aquí va a suponer el input de aquí. Por lo que ahora mismo, si invocamos nuestra cadena con el método invoke,
le pasamos el diccionario de las variables, en este caso solo tenemos una, pero podríamos tener tantas como quisiéramos, lo único que las tendríamos que añadir en el diccionario dándoles el valor que queremos que tengamos esta variable. Por lo tanto, ¿cómo iría la cadena? Esto de aquí se pasaría al prompt template, el prompt template se encargaría de cambiar esta variable por el valor que le hemos dado, por lo cual este sería el resultado final, ¿no? Tell me a short joke about ice cream. Este output final sería lo que le acabaríamos pasando al modelo y luego la respuesta del modelo se la pasaríamos al output parser, que es esto de aquí, y obtendríamos la respuesta final. Vamos a ver esto con un ejemplo de código directamente. Pues bien, para este ejemplo, bueno, primero de todo deberíamos instalar las dependencias, todas las que vamos a utilizar ahora mismo, que yo ya las tengo instaladas, y luego también voy a estar utilizando, por la simplicidad del ejemplo, OpenAI, ya que es lo que utiliza LangChain también por defecto, y necesitamos una API key para poder interactuar con la API de OpenAI. Si ejecutamos esta línea de código, nos va a pedir que introduzcamos nuestra API key, la introducimos, presionamos Enter y ya lo tendríamos listo. Yo en este caso la tengo cargada como una variable de entorno, por lo que no la necesito. Vale, para este ejemplo he querido mantener la misma línea que en el vídeo anterior de llamaIndex para que podáis ver las diferencias. Voy a utilizar otra vez el PDF de Mamba, que este PDF no es más que un paper hablando de una nueva arquitectura de modelos de inteligencia artificial. Lo utilicé en el anterior vídeo, ya que por este nombre característico que tiene Mamba es muy particular y si le preguntamos al modelo qué es Mamba, por defecto no lo va a saber, nos va a indicar que es el animal o bien en algún caso me ha pasado que nos indica que podría ser Black Mamba haciendo referencia a Kobe Bryant ya que era su apodo. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Vamos a importar la clase PyPDF Directory Loader. Esto lo que va a hacer es leernos todos los PDFs que se encuentren en esta ruta, en mi caso lo tengo en esta carpeta llamada data y nos va a cargar todos los PDFs que aquí encuentre, que en este caso solo tengo uno. Vale, lo siguiente que voy a utilizar en LangChain, como veréis, a diferencia de llamaIndex, todos los pasos realmente los tenemos que ir construyendo nosotros. Esto por un lado nos ofrece mayor control, por otro lado tenemos que picar pues más líneas de código para conseguir el mismo resultado. Entonces ahora mismo, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Necesitamos trocear nuestro documento, ¿no? Crear estos chunks, estos trozos que posteriormente vamos a guardar en nuestra base de datos. Para ello voy a utilizar esta técnica, o sea, esta clase que parte de una técnica que se llama Recursive Character Text Splitter. ¿Esto qué va a hacer? Ahora yo le voy a pasar un chunk size de 1000 caracteres. O sea, esto es el largo, la largada que quiero que tengan mis trozos. Entonces, en el Recursive Character Text Splitter, lo que va a utilizar es una jerarquía de condiciones por las cuales va a empezar a trocear mi documento. Es decir, cuando nos estemos aproximando a esta largada de 1000 caracteres, lo que va a hacer es, primero de todo, intentar trocear por un doble salto de línea, es decir, cuando empieza un nuevo parágrafo. Si alrededor del límite de caracteres no encuentra ningún salto de línea, lo siguiente que va a hacer es un simple salto de línea. Si no encuentra ninguno, lo que va a hacer, lo siguiente, es cortar por un espacio y si no encuentra, pues ya definitivamente pues por donde pueda. Este es el método por defecto que se suele utilizar con LangChain, ya que es bastante más efectivo que trocear por un número de caracteres fijo, ya que se espera, ¿no?, que con cada cambio de parágrafo, cada parágrafo contenga un mismo contenido semántico. Entonces, así lo que intentamos es mantener pues el máximo posible el contexto y el contenido semántico de los trozos de texto. Entonces, por defecto, siempre utilizad esta clase, si podéis. Luego le estoy pasando por segundo parámetro que quiero que el overlap entre un trozo y otro, para que luego poderlos, si lo necesito, encadenar, que sea de manera mucho más sencilla, un overlap de 200 caracteres. Entonces, una vez tengo ya creado mi text splitter, con la función splitDocuments le paso el documento o los documentos, en este caso solo es uno que acabo de leer, y nos va a crear estos trozos que posteriormente vamos a guardar en nuestra base de datos de vector. Vale, en este caso, como base de datos de vector, voy a utilizar Chroma, que ya viene, nos proporciona LangChain una integración y simplemente, previamente hemos instalado LangChain Chroma, ahora solo tenemos que importar Chroma para interactuar directamente con esta base de datos de vector que es open source y es una de las más usadas también. Y luego por último, para crear estos embeddings de texto, que es el siguiente paso, ¿no? Ya tenemos nuestro documento troceado, ahora tenemos que crear los embeddings de estos trozos, voy a utilizar OpenAI. Otra vez el modelo de embeddings que viene por defecto, que como vemos aquí va a utilizar el embedding ADA 002.
Por parámetro le podríamos pasar cualquiera, el embedding 3, por ejemplo, que es de los últimos, se lo podríamos pasar por parámetro. Entonces aquí ya vamos a tener creada nuestro vector store, una vez le hemos pasado nuestros documentos y el modelo por el cual vamos a crear los embeddings. Y luego lo siguiente, esta vector store la vamos a transformar en un retriever, en un sistema de recuperación, ¿no? Que es lo que nos va a permitir recuperar estos documentos. Vale, ejecutamos esto y ya tenemos aquí preparado tanto nuestra vector store como nuestro recuperador. ¿Qué es lo siguiente? Ahora necesito un prompt. Necesito un prompt en el cual, en este caso un system prompt, en el cual le voy a decir, bueno, que es un asistente, que tiene que responder a preguntas, pero lo importante es que aquí voy a tener una variable, un placeholder, por el cual le voy a pasar el contexto de los documentos que hayamos recuperado para responder a la pregunta. Entonces, para esto voy a utilizar la clase chatPromptTemplate y le voy a decir vamos a utilizar la función fromMessages y aquí le vamos a pasar un array, una lista de, por un lado, lo que va a ser el system prompt, que es este de aquí, que acabamos de definir, por el cual vamos a añadir el contexto, y luego, por otro lado, pues la pregunta que realice el usuario, con lo que esto sería el human prompt, que le llaman. Vale, ahora a continuación vamos a ver la primera manera que tenemos de cómo crear una cadena que nos sirva para recuperar texto, es decir, para crear una RACAP de manera sencilla. Lo siguiente, importamos la clase de ChatOpenAI, especificamos el modelo que vamos a utilizar, en este caso para el ejemplo 3.5 Turbo suficiente. Luego, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que le vamos a decir, esto lo vamos a entender con el ejemplo posterior, porque aquí lo que voy a hacer es utilizar dos funciones de ayuda que tiene LangChain que ya hace todo el trabajo por nosotros. Entonces, de una manera muy sencilla nos va a acabar creando esta cadena para nuestra aplicación RAC. Entonces, bueno, primero de todo voy a crear el create staff document chain, que básicamente se va a encargar de acabar de construir el prompt, luego lo veremos en detalle. Y luego, por último, con la función create retrieval chain, esto es lo que nos va a acabar creando toda nuestra pipeline, ¿no? Lo que va a recuperar, lo que va a ir el recuperador, que va a ir a buscar a la base de datos de vectores la información relevante que considere. Luego, por último, se le va a añadir este contexto al prompt, se lo va a pasar al modelo y nos va a devolver la respuesta. Y aquí tendríamos nuestro RAC chain. Vale, ya tenemos nuestra nueva cadena de RAC creada. Ahora lo último que tenemos que hacer es pues invocarla. En este caso le pasamos el input, que es el placeholder que tenemos aquí, que hemos definido, y le pasamos la pregunta de what is Mamba. Y como vemos, el resultado, esto es una cosa bastante interesante también que tiene LangChain, que en el resultado de esta cadena, por un lado tenemos, bueno, el input con nuestra pregunta original, y luego tenemos el contexto. Aquí vemos las piezas, los trozos de documentos que ha encontrado que incluyen información relevante para responder a esta pregunta, y luego, por último, pues nuestra respuesta final. Pero vemos que esta respuesta final está apoyada en estos documentos, o sea que realmente podemos verificar que esta información es correcta y que el modelo, por supuesto, no está alucinando. Pues bien, aquí si os habéis dado cuenta, hemos visto un ejemplo de cómo crear una cadena para nuestra aplicación RAC, pero sin utilizar el LCL que hemos mencionado anteriormente. Esta sería la manera fácil de crearlo. Ahora a continuación vamos a ver el ejemplo a partir del LCL. Primero de todo, esto es un poquito más manual, también nos proporciona bastante más control. Necesitamos una función para que nos construya este contexto, ¿no? Como habéis visto, ahora mismo, por defecto, me está devolviendo los 3 resultados más relevantes que ha hecho en esta recuperación de documentos. Por lo que para yo pasarle esto como contexto al modelo, necesito pues juntar todos estos trozos para formar un único texto, que es lo que estoy haciendo con esta función. Al final, estos documentos, si veis, tiene un atributo que es pageContent que contiene el texto original. Pues es lo que estoy haciendo aquí. Estoy iterando por el pageContent de todos los documentos, que es lo que estoy uniendo, básicamente para crear como un único trozo de texto completo con todos los diferentes trozos que ha recuperado. Vale, lo siguiente que estoy haciendo aquí es aprovechar el LangChain Hub. LangChain tiene un hub en el cual los usuarios pueden crear diferentes prompts y nosotros podemos usarlos, ¿no? Así ya no tenemos que crear nosotros los prompts. Como hemos visto aquí hemos creado nosotros nuestro prompt manual, pero también podemos ir a este hub y utilizar cualquiera de los prompts que cualquier usuario haya creado. Entonces, en este caso estoy utilizando uno de los más populares, que es este de aquí, de este usuario, que es RLM, y estoy haciendo un pull de este prompt. Pero básicamente este prompt es exactamente lo mismo, prácticamente igual, o sea, cumple la misma función que esto que hemos hecho aquí. Simplemente lo estoy haciendo para que veáis otro método y otras de las posibilidades que nos proporciona el ecosistema de LangChain. Vale, entonces por último vamos a crear nuestra cadena utilizando el LCL. Como veis, aquí tenemos que hacer bastantes pasos más. Bueno,
Vamos a ir paso a paso. Primero de todo, necesito acabar de construir este prompt. Para construir este prompt de aquí que nos hemos descargado tiene dos variables. Una que es el contexto y la otra que es el question, ¿no? Que yo tengo que acabar de rellenar. Pues bien, primero de todo, lo que voy a hacer es creo un diccionario en el cual le paso el contexto. El contexto vendrá dado por este retriever, que es el que me va a recuperar la información. Aquí lo tenemos. O sea, nuestro vector store retriever es el mecanismo que se va a encargar de recuperar estos documentos. Pero por defecto me va a devolver un arreglo de documentos y como hemos visto antes, yo lo que necesito es juntar todos estos trozos para pasárselo como contexto. Por lo cual voy a utilizar la función que hemos creado y si recordáis, hemos explicado que el pipe operator lo que hace es que el output del paso anterior sea el input del siguiente. Por lo tanto, aquí le vamos a pasar los documentos que ha encontrado nuestro recuperador, se lo pasamos a esta función lo que va a hacer es juntarlo todo y luego por último aquí tenemos esta question que estamos utilizando, la clase de runnable paththrough. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una clase de ayuda que nos proporciona LangChain, que aquí lo que le estoy diciendo es no hagas nada. No hagas nada quiere decir coge lo que haya en el paso anterior, no me lo modifiques, no hagas nada y pásaselo al paso siguiente. Esto es la pregunta que vamos a hacer aquí. Le voy a indicar no hagas nada en este paso con esta pregunta, pero pásala al siguiente paso. ¿Se ha entendido? Por lo que al final lo que vamos a hacer es pasarle ya estas dos variables con todo el contexto construido gracias a nuestra función helper que hemos creado y luego en runnable paththrough que lo único que va a hacer es poner esta pregunta aquí y pasarlo al siguiente paso y aquí vamos a tener nuestro prompt final que viene proporcionado por LangChain Hub. Entonces en este prompt le vamos a pasar este diccionario ya con toda la información, nuestro contexto y la pregunta del usuario. Aquí ya tenemos el prompt construido y es lo que le vamos a pasar a nuestro modelo con todo el contexto aumentado, el prompt aumentado, etc. La respuesta del modelo va a pasar por esta función que básicamente nos ayuda a parsear la respuesta. Como hemos visto antes, aquí tenemos la respuesta en crudo, que nos devuelve pues al final un diccionario con diferentes elementos. En cambio aquí con el string output parser lo que va a hacer es ir a buscar la pregunta y devolvernos la respuesta directamente. Vale, pues ejecutamos nuestra cadena y ahora ya solo nos queda invocarla con la pregunta. Vaya, efecto demo. No había ejecutado esta celda, por lo tanto no sabía lo que era el prompt. Vale, ahora se está descargando el prompt, ejecutamos otra vez la cadena, porque si no, esta variable no va a saber lo que es, y ahora sí nos responde con la respuesta ya de que es Mamba, basado en toda la información de nuestro documento. Bueno, como habéis podido ver con el LCL o con LangChain en general, los pasos son bastante más manuales. Por un lado queda mucho más claro, o sea, el pipeline, si recordáis el vídeo primero que hicimos sobre las aplicaciones RAG, en el cual explicamos paso a paso cómo funciona todo este sistema de RAG, realmente con LangChain lo estamos replicando paso a paso. En este sentido queda mucho más claro. Por otro lado, hay mucho más trabajo que hacer, al contrario que en el vídeo anterior con llama_index, con el cual, con muy poquísimas líneas de código, con unas abstracciones de muy alto nivel, como podéis comprobar ahora sí, nos permitía también crear la misma aplicación RAG. Bueno, espero que os haya gustado. Ahora ya tenéis herramientas para identificar cuál os gusta más y cuál necesitáis en el caso que vayáis a crear una aplicación RAG. Nos vemos en el siguiente vídeo.